Buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje del día, la palabra del día. No temas, cree. Estamos en una batalla entre dos espíritus: el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. El espíritu de mentira no es nada más de que alguien te cuenta algo y después te dice no, era mentira. No, el espíritu de mentira es un espíritu que si la verdad no se manifiesta, que si Jesús no nos salva, si Jesús no hace algo, ese espíritu de mentira nos arrolla, nos roba, nos mata y nos destruye. Um, Ese espíritu no es cuestión de... um, lo ha estado haciendo por mucho tiempo. Entonces, hasta que el espíritu hasta que tomamos del espíritu de verdad, nos podemos parar. Por eso es que Jesús vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Uh, este pasaje es un poco famoso. Es el líder de la sinagoga, quizás donde vivía Jesús, se llamaba Jairo. Creía en Jesús. Su hija se enferma. Va y llama a Jesús para que venga y la sane. Eh, Suceden cosas, se atrasa, llega un momento donde las personas de su casa lo vienen a encontrar, le dicen, ya es demasiado tarde, la niña está muerta. Y Jesús lo escucha y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Um, creer es básicamente uh, es pensar que no es una mentira, es pensar que es una verdad y tenerla como una verdad. Inclusive el confiar en alguien es creer que esta persona te está diciendo la verdad, um, y no pensando que te está diciendo una mentira o te está engañando. Eso es creer. Creer es confiar, es creer de que te están diciendo la verdad. Entonces cuando Jesús le dice no temas, cree solamente, a pesar de que el reporte, y no es mentira, la niña está muerta. Inclusive la estaban velando cuando Jesús llega. Entonces ese milagro de Jesús es, para mí es como una estampa de viendo el espíritu de verdad en acción. El espíritu de verdad en acción, cómo funciona. Para mí es un ejemplo, un buen ejemplo del espíritu de verdad de Cristo, que Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, viendo cómo Jesús actúa, qué es lo que hace, a mí me llama la atención ese pasaje. Entonces dice, when Jesus overheard, dice, cuando Jesús escuchó, le dijo al líder de la sinagoga, no temas, solo cree. Dice el versículo 35, mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún el maestro? Pero Jesús, oyéndolo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, y el hermano de Jacobo. Y Juan, el hermano de Jacobo, o sea que sus tres discípulos que, que él que le creían más, que eran más listos quizás, o los más sobresalientes, los tres discípulos más sobresalientes, Pedro, Juan y Jacob. Los tres discípulos más, entonces solo lo acompañaron ellos tres, ni siquiera los otros discípulos fueron con Jesús. Los demás apóstoles, solo tres discípulos, el papá y la mamá de la niña, y los demás los saca del donde estaban haciendo el velorio. Dice,
Pero Jesús, oyendo lo que hablaba, dijo al oficial, ok, versículo 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña de la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Niña, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que les diera algo de comer a la niña. Entonces, ahí está la estampa del espíritu de verdad. Pablo dice en Corintios que hay entre Cristo y Belial. Belial es lo contrario de Jesús. Belial es un espíritu que se llama el malo, o el que no tiene valor. El que no tiene valor. Y lo compara Pablo con Jesús, o el creyente con el que es incrédulo, la luz con la oscuridad. Entonces, el espíritu de mentira es nuestro enemigo, que puede, ¿cómo se podría decir? Que puede neutralizar el poder de Jesús. Ese es el problema con el espíritu de mentira. Porque si Jesús no hace algo, si Jesús no interviene en la situación, la niña la hubieran enterrado, la niña hubiera seguido muerta, y la niña no hubiera resucitado. Ese es el problema con la mentira. Que si la mentira no se vence, no hay victoria. Ese es el problema. Entonces no es que Dios no quiera dar victoria, sino que la mentira prevalece. Entonces Jesús por eso vino, y se entregó por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener victoria. Y si Jesús no hubiera tenido victoria sobre la mentira, Él no hubiera podido resucitar. Él no hubiera podido resucitar porque la mentira lo retiene y no la puede vencer. Pero Jesús dijo, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ese vencer al mundo es la mentira. Es el espíritu de mentira que gobierna al mundo, que maneja al mundo. Es el espíritu que no permite que la bendición de Dios venga a tu vida, que la provisión venga a tu vida. Es lo que se interpone, es la resistencia, el espíritu de mentira. Entonces, cuando se vence a través de la verdad, entonces se quita la resistencia, y uno puede ir a lugares más altos, que es venciendo el espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira es el que se está manifestando en estos últimos tiempos. Estamos viendo cómo está haciendo estragos, pero la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Tenemos la verdad de nuestros lados, y hay que permanecer fiel a la verdad. Hay que permanecer fiel a la verdad. Creer a la verdad. Creer a la verdad. Y estaba leyendo ayer un pasaje en el original, en griego, Juan 10:10. Dice que el ladrón, dice Jesús, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. La palabra matar, por la voy a verla en el original,
en el griego, y la palabra matar es sacrificar, es sacrificar. Porque así de eso se alimentan los espíritus, de la destrucción, de la muerte. Entonces, por eso es que se requerían, cuando alguien pecaba o en el pueblo de Dios se requerían muerte, que se derramara sangre, porque era necesario. Entonces, Jesús no te va a sacrificar a ti, no te va a matar a ti. Jesús no vino para matarte, para sacrificarte. Ese es el trabajo que hace el enemigo, el maligno, que quiere sacrificarnos para él llenarse de poder, que quiere destruirnos, que quiere vernos acabados. Es el maligno. Pero Jesús dice que él vino a destruir las obras del diablo, y Jesús fue enviado por Dios para él sacrificarse, para él que fuera muerto, y por medio de él nosotros pudiéramos absorber su vida, absorber su fuerza, sus riquezas, su poder. Entonces hay un intercambio cuando Jesús muere, cuando Jesús es sacrificado. Hay un intercambio. El que es sacrificado, el que es destruido, da el poder a la persona. Entonces nosotros el pecado más grande del mundo fue colgar a Jesús, llevarlo a la crucifixión. Pero eso fue nuestro beneficio, porque ahora hay un intercambio. Jesús nos da vida a través de ese sacrificio de su carne y del derramamiento de su sangre. Entonces por eso es que esa versión es en el original, el verbo del griego dice sacrificio, en deber de matar. Eso era lo común. Inclusive cuando Dios se enojaba con su pueblo, dice que los consumía, su espíritu los consumía, para que su ira se aplacara. Y los consumía a través de plagas, a través de muerte al pueblo. Entonces se acalmaba su ira. Pero ahora Dios envió a Jesús para que a través de su muerte, de su sacrificio, podamos nosotros ser beneficiarios del poder de Dios. Por eso es que ahora disfrutamos de cosas que nunca pudiéramos disfrutar antes, en el antiguo pacto, entre lo que tratando de guardar la ley. Ahora por la fe, por lo que es Jesús, la persona de Jesús, ahora por su carne, por su sangre, no hay enemigo que se pueda poner enfrente de nosotros. No hay enemigo que te pueda destruir, porque se enfrenta a la carne y a la sangre de Cristo. No hay maldición que pueda prosperar, porque está enfrentándose a la carne, a la sangre de Cristo. Ese sacrificio perfecto que apacigua a Dios, que Dios se siente alegre, que Dios no nos abandona por su sacrificio, por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él fue aplastado por Dios para que nosotros pudiéramos ser levantados de la muerte, para que pudiéramos tener vida. Y solo hay que creer. Creer es confiar de que Jesús nos está diciendo la verdad, de que sus palabras son vida. Y creer es no pensar que Él está mintiendo. Esa es la esencia del creer o de confiar. No pensar que Él está mintiéndonos. Porque si pensamos que Él nos está mintiendo, no vamos a creer. Vamos a dudar, no vamos a recibir de parte de Dios, porque estamos cerrándonos a lo que Él hizo a través de su sacrificio. Así que no temas, aunque se mira difícil. Solo cree, solo cree, solo cree, porque Jesús va a darte la victoria.
Así que Dios te bendiga, te veo en el próximo video. Bye bye.